Gloria sea al Señor. Tomen sus Biblias, mis amados hermanos, y les voy a invitar que vayan a Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 4. Por favor, los niños. Primera de Juan, capítulo 4. Gloria sea al Señor Jesús. Ya me confirman con un amén cuando estén todos ahí. Amén. Por favor. Vamos a esperar que todos mis amados hermanos estén. Gloria sea al Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Hermanos Dylan y Brian, por favor, calladitos. Gloria sea al Señor. Ya todos estamos ahí. Primero, ¿necesitan Biblia, mis amados hermanos? Ya le buscamos aquí rápidamente la Biblia. Ya llegamos casi. Primera de Juan 3. Bueno, Primera de Juan capítulo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 1 en adelante. Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de qué? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya están. Hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como que propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Estas palabras son tremendas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios es amor. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. Lo acaba de leer este texto. El apóstol Juan, en este capítulo, 1 Juan, capítulo 4, nos está haciendo una advertencia al iniciar el capítulo. Nos dice, amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por él. Ojo a esto, mis amados hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy un tema que se titula Aclarando verdades bíblicas. ¿Aclarando qué? Verdades bíblicas. Porque tristemente en medio de la iglesia cristiana hay muchas contradicciones y confusiones en cuanto a ciertos temas que son bíblicos. Por ejemplo, empecemos con el primero. ¿Cuántos saben qué es el discernimiento de espíritus? Es como el entendimiento. ¿Qué es? Empecemos más bien por ahí. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Saber si es de Dios o no es de Dios. Comprobar los espíritus, si es bueno o si es malo. ¿Pero qué es? Empecemos por ahí. ¿Qué es? Discernimiento, yo le investigo más eso. ¿Quién lo dijo? Hermano Henry. Es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo nos provee a nosotros. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, donde está el texto grande que dice los dones espirituales. El discernimiento de espíritus, primeramente es un don, es un favor, es un regalo, es algo que el Señor nos da para que a través de ese don nosotros podamos tener claridad de aquellas cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Recuerde que en 1 Corintios, en el capítulo 14, cuando Pablo habla de las lenguas y habla también del profeta, que el profeta es el que predica, dice entre otras cosas que el espíritu del profeta, es decir, del que predica, está sujeto a los profetas. Esto quiere decir lo siguiente, mis amados hermanos. Aquí tengo una Biblia. La palabra de Dios ya está escrita. Y ciertamente Dios usó en la antigüedad muchos profetas para por medio de ellos hablarles al pueblo. ¿Por qué se hizo la necesidad de que hubieran esos profetas en el Antiguo Testamento y hablaran de la manera en que hablaron y Dios los usara de la manera en que hablaron? Y Dios los usó de esa manera tan tremenda. Primero, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios toda no había sido escrita. No había sido escrita toda la palabra. Entonces era necesario que Dios inspirara en la antigüedad santos hombres para que por medio de ellos Él le comunicara al pueblo su voluntad. Pero ellos no solamente comunicaron al pueblo su voluntad, sino que empezaron a hacer un registro de todo lo que Dios decía para que quedara por la posteridad. Ahora bien, en el versículo número 1 de 1 de Juan, capítulo 4, dice, mis hermanos, que debemos probar los espíritus, discernir los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. No todo, como lo vimos hace 8 días en la predicación de la voluntad de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos los que están en medio de la iglesia son cristianos verdaderos. Inclusive el mismo Señor Jesús, refiriéndose al trigo y la cizaña, dijo que era necesaria que los dos crecieran ¿qué? Juntos. Y esto es una verdad innegable. Muchos hablan de su iglesia pensando de su congregación, más bien diciendo que allá todo es bueno, que allá no hay nada malo, y es una mentira. Porque tristemente, en medio de todas las congregaciones, por muy buenas que seamos, por muy bien que se predique la palabra, es innegable que en medio de la iglesia vienen personas que quieren distorsionar, que no son trigo, sino son cizaña. Y el problema es que, aunque nosotros no quisiéramos tenerlos ahí, fue el mismo Señor que dijo que era necesario que estos crecieran juntos. Hablando con nuestro hermano Brian el día de ayer, antier, sobre la cena del Señor,
¿cierto? Revisamos el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, donde habla de la cena del Señor, y el apóstol Pablo les dice a ellos que él había escuchado que en medio de la iglesia habían rumores, que habían peleas, que habían disensiones entre los hermanos. Y él dice, y en parte lo creo, porque él conocía cómo eran los de Corintios, ¿cierto? Él sabía cómo era el temperamento de los hermanos. Pero Pablo llega y le dice, pero es necesario que estas cosas pasen en medio de la iglesia. O sea, le dice, no está bien que hayan disensiones, no está bien que haya pelea entre los hermanos, pero tristemente la realidad es que es necesario que haya este tipo de dificultades para que se muestren los que son aprobados. ¡Wow! Es decir, que muchas veces, cuando muchos pastores ven una gran dificultad en medio de la iglesia, nosotros con la palabra de Dios podemos ver una oportunidad preciosa para saber realmente quién es de Dios y quién es de Dios. Y el apóstol Juan nos dice, prueben los espíritus, probad los espíritus. Pero ¿cómo se prueban los espíritus? ¿Cómo hago yo como cristiano para decir, este sí es de Dios, este no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no es de Dios? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo hago yo para darle claridad a este asunto bíblico? ¿Quién me puede dar? Por medio de la palabra. Mírelo, por la palabra de Dios. Cuando alguien viene a hablarnos o a decirnos cualquier cosa de Dios, lo que nos diga tiene que estar, ¿qué? Alineado a la Escritura, alineado a la palabra de Dios. Porque si no está aquí, ¿cómo he de yo de creerlo? Pero el problema es que muchos usan la palabra de Dios para introducir en medio de la iglesia herejías destructoras, enseñanzas que no son correctas. Y la iglesia ni por enterada se da, porque dice, no, pero el pastor habló de la Biblia, pero revisó usted, examinó usted lo que estaba diciendo el pastor realmente. Vuelvo a citar la Biblia, retomamos donde decíamos que en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo habla del don de las lenguas y habla de los profetas. Y él decía ahí, el espíritu de los profetas, es decir, un pastor, alguien que predique la palabra, ¿sí? Debe estar sujeto ¿a qué? Al espíritu de los profetas. Debe estar sujeto a lo que ya está escrito. Si yo vengo a ustedes aquí a predicarles algo que a mí me parece, pero que no está acorde a lo que dice la Escritura, que no está alineado a la palabra de Dios, ¿cómo es posible que los hermanos digan amén a eso? Es un falso profeta. Ahora bien, muchos cuando toman, hermano Doro, usted empezó a llegar, se nos está adelantando, ¿no? Pero ahí llega. Bueno, cuidado. Primera de Juan dice, prueben los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios. Y entonces cuando dice espíritus, muchos empiezan a interpretar alegóricamente y dicen, ahí está hablando de demonios. Ahí la palabra no está hablando de demonios. Porque inmediatamente dice, porque muchos falsos profetas han salido por él. Así que cuando el apóstol Juan habla de probemos los espíritus, no se está refiriendo a miremos si hay demonios aquí o demonios allá. No, está hablando de probemos a los que predican la palabra si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Lo dice la Escritura? Lo dice, mis amados hermanos. El gran problema de la cristiandad hoy en día es que las personas hablan mucho de Dios sin leer la Biblia. Ese es el gran problema. Dios me bendice, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios hace esto, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me dijo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Aquí el pasaje dice que a Dios jamás nadie lo ha visto. Pero yo he escuchado personas que dicen, anoche yo estuve con el Señor y hablaba con Él. Y Él me hablaba. Él le habla a uno por medio de la Él le habla a uno por medio de qué? La Escritura. De la Escritura. Pastor, pero entonces yo la vez pasada me soñé y me hablé, hermano. Nosotros tenemos que ser muy delicados en eso. Voy a traer el tema de una vez salió un testimonio. Y ya esto alguna vez lo comenté. De una niña
que dice que Dios la tomó y la llevó en sueños al cielo y al infierno. Y que en el cielo muy bonito, y que los ángeles y todo, y que cuando fue al infierno la niña decía que allá veía a Shakira, que allá veía no sé a quién, bueno, ella, eso daba nombres y todo, y fuera de eso dijo, y yo veía cómo los demonios castigaban y latigaban a ella. Entonces, un hermano de la iglesia que vio ese video me lo pasó, y mire pastor, esto es tremendo. Yo apenas vi el video, yo le dije, hermano, eso no es de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Usted va a decir que esa niña se lo inventó. Le dije, yo no le estoy diciendo que ella lo inventó. Ella posiblemente pudo haber tenido en realidad un sueño, una visión. Pero que ese sueño o esa visión sea de Dios es muy diferente. ¿Por qué, pastor? A ver, ¿por qué? Le dije, me acuerdo tanto, y es una persona que algunos de ustedes conocen acá. Me acuerdo tanto que le dije, mire, mijo, cualquier cosa que Dios nos muestre o nos revele, si es que en verdad lo hace de esa forma, debe estar alineado a la Escritura. Dios no te va a mostrar a ti en un sueño, o en una visión, o de alguna vaina mágica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Algo que está en contra de las Escrituras. No, señores. Dios no te va a mostrar algo que no es bíblico. Pero pastor, pero ella fue al infierno, sí. ¿Y dónde dice que en el infierno están los demonios castigando a la gente? El infierno no está cerrado, hermano. El infierno no está cerrado. El infierno está abierto y allá están llegando las almas perdidas. Pero allá en el infierno no están Satanás ni los demonios torturando ni haciendo nadie. Porque es que muchos dicen, no, es que el reino de Satanás es el infierno. El reino de Satanás no es el infierno. Porque el infierno fue un lugar creado primeramente para castigar a Satanás y sus huestes y a todos los que lo obedecieran a ellos. Sí. En algún momento, que ya eso lo estamos revisando en los temas de escatología bíblica, en algún momento Satanás tendrá que ir a padecer allá con sus huestes, igual que todos los demás condenados. Quemándose, sufriendo las mismas torturas de todos. Muchos nos han vendido la idea de que está allá Satanás con una paila, ¿cierto? Allá y con el tenedor y los demonios allá. Uy, aquí Señor, ya venimos. ¿Sí? Y vaya, torture esto y hasta por allá muñecos y todo uno hasta esa conmovisión. Los demonios latigando a la gente. ¿Ustedes creen que eso es justicia de Dios? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿De dónde salió esa cosmovisión de que así funcionaba el infierno? El infierno, hermanos, es un lugar que Dios creó para encerrar a aquellos que no hicieron su voluntad, para castigarlos, para condenarlos, pero también es un lugar donde Satanás y sus huestes van a ir a parar. Satanás no está en el infierno. Por eso esa canción que dice penetrando en el reino de las tinieblas, ¿cierto? Eso está mal, hermano, ese coro está fuera del orden bíblico. ¿Cierto? No, es que cuando nosotros oramos, los cimientos del infierno se estremecen. ¿Quién dijo eso? Si Satanás no está en el infierno, ¿qué se van a estremecer allá? ¿Dónde dice la Escritura que está Satanás? ¿Dónde? ¿En el mundo? Pues que no se acuerdan cuando estaba el libro de Job, ¿cierto? Y Job no está, y Satanás no estaba en el infierno, inclusive llegó a la presencia misma del Señor y entró allá en medio de todos los hijos de Dios y Dios le dice, venga, ¿y usted dónde viene? Y léanlo, Job capítulo 1, de rodear la tierra y recorrerla. ¿Vengo al infierno? No. La misma Escritura dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y que él opera en los hijos de desobediencia que están en dónde? En el mundo. Satanás y sus huestes están aquí en la tierra. No están en el infierno. Pastor, ¿y entonces quién está en el infierno? En el infierno están los que mueren sin Cristo y tienen que ir a padecer ese sufrimiento. Y el infierno lo controla según la Biblia, según el libro de Apocalipsis, que ya lo vimos en la escatología bíblica. ¿Sí? Para los que no han visto escatología bíblica, ahí están los videos, todo eso, hermanos, por favor véanlo porque eso está muy bueno. Y nos falta todavía más de la mitad. Ahí dice la Biblia que hay un ángel en el infierno que
que es el que tiene las llaves del infierno, es un ángel que Dios mandó al infierno y le dijo, usted me controla aquí que nadie se salve. Me recibe a todos los que entren, pero que nadie se salve. Y es un ángel de Dios que en griego y en hebreo el nombre es Apolión o Abadón. No dice que es el diablo. Entonces, cuando entra, el texto aquí nos está diciendo a nosotros, discernamos los espíritus, no está hablando de demonios. Está hablando de qué cosas? De personas que predican falsamente el evangelio de Dios. ¿Cómo identificamos un falso profeta? Cuando un falso profeta predica algo que está fuera del orden bíblico, nosotros podemos decir claramente, eso no es de Dios. Pero si nosotros ni siquiera conocemos cosas tan simples como las que acabo de mencionar, hasta el día de hoy, muchos cristianos, amando a Dios y diciendo que leen su Biblia, la palabra de Dios, siguen creyendo que Satanás está con la vaina allá con la olla de fuego y con el tenedor chuzando a la gente. Y yo he hablado con varios cristianos y cuando yo les digo esto me dicen, pero pastor, pero la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Si no miren Lázaro y aquí. ¿Ah? Miren la parábola de Lázaro y el rico. ¿Dónde lo dice? ¿Ah? Pastor, ¿y entonces por qué lo muestra? Porque Satanás quiere mantener a la gente engañada con esas ideologías. Esos pensamientos vienen de las culturas grecorromanas, donde se hablaba de Zeus, de Poseidón, y se hablaba de Hades, que Hades supuestamente era el diablo en esa versión de ellos, en su religión. Hades es el diablo y Hades es el que manda en el infierno. De allá sacaron toda de la cosmovisión que hoy se le vende inclusive al cristianismo, de un infierno gobernado por Satanás y sus huestes. Y así no es. Como de otras culturas y de otras religiones se ha engañado a la gente y se le ha hecho creer que eso pasa igual en el cristianismo y no es así. Por eso es tan importante este tema que estamos empezando a desarrollar hoy, aclarando verdades. ¿No sabía eso? Bueno, hoy ya lo saben. No sabían que el ángel de Dios cuidara la puerta. Claro, hay un ángel, y lo dice Apocalipsis, Abadón, Apolión, y es un ángel de Dios, no es un demonio. Y eso sí lo dice la Escritura. Ahora, mis amados hermanos, sigamos porque. ¿Por qué empiezo a hablar del discernimiento de espíritus y por qué empezamos a manejar esto? Hay pastores, y yo no sé si usted lo ha escuchado. Yo lo he escuchado varias veces en radio, en televisión y hasta con pastores o personas que predican que yo conozco personalmente, que empiezan a hablar de Satanás, que hablan mucho del diablo, que hablan mucho del reino de las tinieblas, que hablan mucho de tantas cosas de estas. Yo le digo, venga, ¿usted por qué habla tanto de eso en vez de hablar de Dios? Y me dice, no es que Jesucristo predicó más del infierno que del cielo. Que la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y yo le dije, ¿en serio, hermano? Sí, estúdielo, hermano, y verá. Y entonces, hermanos, yo me di a la tarea de hacer unas estadísticas que quiero compartir con ustedes. Yo quisiera como compartir un poquito porque... Espere, tío, ahorita lo compartimos allá, porque es que tenemos un tiempo cortico. Ahora, cuidado. Muchos dicen, es que la palabra Satanás está por toda la Biblia y se habla mucho de él. Busque, esto es tan sencillo como que usted busque en un buscador de sus Biblias. Así de sencillo. Pero me di la tarea de hacerlo. La palabra Satanás. ¿Cuántos? 49 resultados. Aparece 49 veces en la Biblia la palabra Satanás directamente. En toda la Biblia. Antiguo y Nuevo. Busqué la palabra Dios. Aparece 4136 veces. ¿Se habla más de Dios o de Satanás? De Dios. Bueno, solo con estadísticas, 4133. Ahora, me fui a otras búsquedas. La palabra diablo aparece tan solo 33 veces en la Biblia. Solo 33 veces. Busqué la palabra Jesús y aparece 804 veces en la Biblia.
Busqué la palabra Jesucristo 184 y busqué la palabra Cristo, que todas hacen relación a lo mismo, 532 veces. En total, referencias directas al Señor Jesús en su nombre o en su deidad como el Mesías, 1520 veces hacen mención de Jesucristo directamente, sin tener en cuenta las profecías que hacían alusiones del Mesías. Y la palabra Lucifer no aparece. ¿Cómo? Lucifer no aparece. La palabra Lucifer no aparece. Pero diablo solo aparece 33 veces. Porque es que muchos me dicen, es que Jesús predicó más del infierno que del cielo. Y yo dije, pero ¿cómo así? Pero pues de todas maneras, si uno no sabe, vamos a estudiarlo. Y lo estamos estudiando y no nos damos cuenta. Seguimos. Que Jesús habló más del infierno que del cielo. Bueno, entonces busqué la palabra infierno. Aparece 13 veces en la Biblia. Infierno aparece 13 veces en la Biblia. Seol, que es otra de las palabras para describir el infierno, aparece 90 veces. Y la palabra Hades, que también aparece en la Biblia, refiriéndose exactamente al mismo lugar, aparece 75 veces. ¿A quién? Yo soy una pregunta. Señor. ¿Qué significa Hades? Infierno. El Hades, Seol e infierno, los tres nombres son en hebreo, en griego y en arameo, exacto. Son los tres nombres que se usan en la Biblia para denominar el lugar de tormento que Dios tiene para los que se van a perder, ¿cierto? Infierno, Seol o Hades es un lugar de tormento. Eso significa en los tres idiomas. ¿Sí? La definición más simple, porque obviamente cada uno de los nombres tiene una traducción un poco, tiene algunas otras connotaciones. Pero en síntesis se refiere al mismo sitio, lugar de tormento. Y entonces, entre las tres búsquedas, infierno, Seol y Hades, ¿cierto? Sumando los resultados, hay 178 veces en la Biblia que aparece alguna alusión acerca del infierno. Mientras que en la palabra cielo, mis amados hermanos, o los cielos, ¿cierto? Aparece 709 veces de manera directa y con sus otras alusiones aparecen más de 1000 veces en la Biblia. O sea que se habla 10 veces más en la Biblia del cielo que del infierno. 10 veces más. No me quedé solo con esos datos. Es que hablan más del infierno. Bueno, vamos a ver. Demonios. Me aparecieron 42 resultados. 42 resultados, hermanos. Investigué la palabra ángeles y aparece 88 veces. Parece más de ángeles que el doble, por lo menos, ¿cierto? Tinieblas. 130 veces. Y busqué la palabra luz, porque nosotros no somos de las tinieblas, somos luz. Aparece 352 veces. En total, sumé todas estas estadísticas. Luz es la última, 352 veces. Sumé las estadísticas. Y resulta que entre las palabras Satanás, diablo, infierno, Seol, Hades, demonios y tinieblas, hay 432 búsquedas. 432 resultados. Y en las búsquedas que hicimos de Dios, Jesús, cielo, ángeles y luz, hay 6.621 resultados directos, sin los que hacen alusión de alguna manera indirecta de los directos. Es decir, que la Biblia habla más de Dios y su gloria que del infierno. Ahora, si la Biblia nos habla más de Dios, de Cristo, del cielo, ¿qué es lo que más debemos hablar? De Dios y el cielo. ¿Por qué estamos por allá toreando a Satanás y a sus huéspedes, invocándolos y hablando de cosas que no debemos y a veces usando esto para meterle miedo a las personas y por medio de ese miedo sustraer de sus bolsillos dinero? Porque ese es el método. Eso es lo que se está haciendo. Esto lo estoy diciendo hoy en respuesta a la pregunta de varias personas que me han dicho, pastor, ¿usted por qué no predica de Satanás y sus huéspedes? Porque es que ellos no me salvan. Que me salva es Cristo, entonces yo predico más de Cristo.
Y cuando tenga que hablar de Satanás y sus huestes, simplemente tengo que decir lo que ya dice la Biblia. Que es nuestro enemigo, que se reveló en el cielo, que está opuesto a todo lo que es Dios o se llama Dios, que ciertamente le puede hacer daño al que no es de Dios, porque a los hijos de Dios no nos puede tocar, no nos puede hacer nada. Y como dice Colosenses capítulo 2, que ciertamente Él fue vencido en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que nos eran contraria, clavándola a la cruz y despojando, dice el apóstol Pablo en Colosenses. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz con Satanás y sus huestes? Los despojó a las potestades y a todas estas huestes espirituales de maldad, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué quieren saber de Satanás? Que Satanás está vencido y que nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto le dan amor al Señor? Eso es lo que nos debe interesar. Predicamos de Cristo, de su gracia y de la victoria que nos dio en la cruz. Y no de un diablo derrotado, que ya está condenado, mis amados hermanos. Pero sigue diciendo la Escritura. Solo vamos al versículo 1. No se me preocupen que ya habrá más predicaciones y nos toca seguir. Versículo número 1. Entonces, amados, no le crean a todo espíritu. Pero eso quiere decir, no le crean a toda persona que se pare aquí a predicarles. Sino prueben los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Cómo pruebo yo si lo que me están diciendo es de Dios o no es de Dios? Cuando voy a la Biblia y miro que la Biblia realmente lo avala o la Biblia lo desaprueba. Así es. Amén. Gloria a Dios. Segundo, porque muchos falsos profetas han salido. Segundo versículo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? De Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído, y el que viene y el que ahora ya está en el mundo. Aquí entra un tema doctrinal. Ojo a esto. Porque aunque ustedes ven mucho la palabra amor, Dios es amor, lo que entra en sí es un tema netamente doctrinal. Nos empiezan diciendo, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y oh, sorpresa, que hay muchas congregaciones y muchos sitios donde dicen que Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo son tan solamente manifestaciones. No tengo que decir nombres. Muchos de ustedes ya lo saben. Jesucristo no fue una manifestación. Jesucristo fue una persona que vino en carne y sangre. Y que volverá por su pueblo, a su iglesia a levantar. Y que aparte de eso, como lo estamos viendo en la escatología bíblica, volverá a este mundo para derrotar a todos sus enemigos y gobernar este mundo durante más de 1000 años con un reinado de hierro, de vara de hierro. ¿Sabía usted eso? Que no solamente nos va a llevar al cielo, sino que fuera de eso va a ser juicio contra la humanidad, derrotará a sus enemigos y desde Israel gobernará durante 1000 años este mundo. Así que sáquense de la mente ese cuentico de que el mundo ya se nos va a acabar. Prepárese, hermano, porque esto se acabó. Se acabó, esto es el fin del mundo, el acaboses. Ya el sol, mejor dicho, ya los terremotos, el Señor va a decretar juicio, nos va a acabar a todos. No, hermanos, no es verdad. ¿Cómo así? Lo que es en
inminente, lo que en cualquier momento puede suceder, es algo que la Biblia llama el arrebatamiento, que es cuando Dios envía a su Hijo en las nubes para que allí en las nubes se encuentre con su pueblo santo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, decía el apóstol Pablo, tenía la esperanza de que Él viniera en esos días, ¿cierto? Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados y estaremos juntamente con el Señor en los cielos. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 en adelante. Ahí ustedes encuentran ese texto. Pero después nos dice que nosotros nos vamos para el cielo y el mundo entra en un proceso que se llama la tribulación. Y ese proceso dura 7 años. Y es un proceso duro porque va a venir toda la ira de Dios y ciertamente va a morir mucha gente y ciertamente el mundo va a ser arrasado en una gran parte, en una gran cantidad. Pero aún así, después de esos 7 años, va a quedar mucha gente viva y va a quedar una gran parte del mundo donde Jesús va a venir a reinar. Y Jesús va a venir a reinar durante 1000 años. Así que el que estoy diciendo, prepárese porque esto se acaba, es mentira, hermanos. Al mundo todavía, si Cristo viniera hoy y nos llevara hoy, al mundo todavía por lo menos le quedan 1007 años de existencia. Bíblicamente sustentado. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? Ahí sí me toca decirles, hermanos. Escuchen las enseñanzas de escatología bíblica porque los que han visto las enseñanzas es mucha información. ¿Llevamos cuántas enseñanzas? 12 o 13. 12. 12 enseñanzas y cada enseñanza es aproximadamente 1 hora. Tenemos más de 12 horas de enseñanzas. Y es mucha la información que está ahí contenida y todavía nos falta más de la mitad del tema por desarrollo. ¿Sabían ustedes estas cosas? Es necesario. Nos quedan 1000 años, pastor. Nos quedan 1000 años. ¿Sabían ustedes estas cosas? Es necesario que empecemos a darle claridad a esos temas bíblicos que a veces hay confusión o hay una desinformación. Y ustedes me dicen, ay, pastor, pero yo tanto tiempo en el Evangelio y no sabía esto. Y con todo el respeto me toca decirles a ustedes, bueno, y entonces en todo este tiempo que usted lleva en el Evangelio, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pastor, yo llevo 10, 20, 30 años en el Evangelio y hasta hoy me entero de eso. Entonces, ¿qué ha hecho en todo el tiempo? Perdido, entonces. Porque ni siquiera sabe las cosas más simples y fundamentales de su fe. Pero sí quieren ir a tratar las más difíciles. Pero sí quieren hablar de las que demandan una preparación, una formación impresionante. Y esto es una exhortación, sí, es una exhortación. Es un llamado a atención, sí, pero también es una invitación para que empecemos a darle a Dios y a su palabra el lugar debido en nuestros corazones y empecemos a formarnos. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Siempre repetimos esta cita, pero es que es una de las citas para mí más importantes de todo el Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si hacen ¿qué cosa? Si permanecen en mi palabra. Permanecer en la palabra de Dios implica conocerla, estudiarla, escudriñarla y vivirla, es hacerla, ¿cierto? Mis amados hermanos, ustedes son verdaderamente mis discípulos si van a esa iglesia que es más grande que esta. Si vienen aquí, si oran y ayunan, mejor dicho, hasta el cansancio. Ay, pastor, pero entonces usted nos está diciendo que no hay que orar y ayunar. Hay que orar y ayunar y hay que cantar y alabar porque eso hace parte de nuestra disciplina espiritual. Pero eso no lo hace usted discípulo. Porque recuerde que los falsos profetas también oran y ayunan y hasta más que nosotros. Y no son de Dios. Los satánicos también hacen oraciones, rezos y hacen 40 y hasta 100 días de ayuno. Y lo hacen para que el Dios de ellos supuestamente destruya la iglesia. Entonces orar y ayunar no es garantía de que usted sea hijo de Dios. ¿Qué es garantía de que usted verdaderamente es hijo de Dios? Si usted permanece en la Escritura. Amén. Según el texto que estamos leyendo, San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32.
Las versiones católicas, algunas de las versiones católicas no dicen permanecer, sino que son más estrictas. Dicen, ustedes son verdaderamente mis discípulos si son fieles en todo a mi palabra. Así lo dicen algunas de las versiones católicas. Todavía es más directo. Si son fieles ¿en qué? En todo a mi palabra. Ahora bien, ¿cuáles son las palabras de Cristo? Amarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Las del Antiguo Testamento? Las del Nuevo Testamento, sí. Porque muchos quieren hablar de la ley antigua. Y entonces sacan todas las citas del Antiguo Testamento para traerlas al cristianismo de hoy. Y como lo hablábamos casualmente ayer con el hermano que me sacó una cita de Deuteronomio, yo le dije, hermano, usted tiene que tener en cuenta, esa cita de Deuteronomio era Dios hablándole ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, bajo la ley. Pero Cristo no nos habló, no le habló al pueblo de Israel bajo la ley. Cristo nos dice que Él nos presentó un nuevo pacto. El de la gracia. ¿Cuántos mandamientos tiene el antiguo pacto? 633 mandamientos. 633 mandamientos. Y eran para Israel. Ahora bien, ¿cuántos son seguidores de Cristo en este lugar? Amén. Levante su mano, el que es seguidor de Cristo. Los que saben, como Javiercito, yo no contesto, pero yo quiero ver los demás. ¿Cuántos son los mandamientos que Cristo nos dejó a nosotros los cristianos? 10, no señora. No, los 600 son los del Antiguo Testamento. Uno, ¿Cuántos? amar a tu Dios por sobre todas las cosas y a los demás. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es uno. ¿Y cuántos más son? En el Nuevo Testamento hay más de 120 mandamientos que Cristo nos dejó a nosotros los cristianos. ¿Cuántos? Espero que lo aprendan para que las puedan. Ahora, ¿cuáles fueron esos 120 mandamientos? Primeramente, usted va a Mateo capítulo 5, 6 y 7, usted encuentra algo que se llama el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. En ese Sermón del Monte hay aproximadamente 43 de los 120 mandamientos que Cristo nos dejó. Entre esos los más conocidos, algunos de los conocidos. Ustedes escucharon que Moisés le dijo, refiriéndose a la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora yo les digo, amen a su enemigo. ¿Es igual el mandamiento de Cristo al de la ley? Ustedes leen ahí, y ahí también dice, ustedes escucharon que la ley por Moisés dice que se les puede dar carta de divorcio a las mujeres. Pero yo les digo que lo que Dios unió, no lo separe. Él les dice, mire, en la ley que es tan estricta, hermana Raquel, póngale cuidado, que si a don Eduardo no le gustaba cómo cocinaba usted, y una vez don Eduardo la llamaba. Venga, hermano, venga, doña Raquel. No me gusta cómo la cocina, tenga aire fijo, carta de divorcio, chao, me consigo otra. Muchos creen que la ley era tan estricta y la ley era un juego. Y si no le gustaba cómo barría, no, que ya mi esposa ya perdió su cuerpo que tenía. Carta de divorcio, chao, me consigo una más joven. Así funcionaba la ley. Y Jesús les dijo, ustedes han dicho que por la ley, por la dureza de sus corazones, porque ustedes son malos, por cualquier cosa se le daba carta de divorcio a la mujer. Pero yo les digo que solo por causa de adulterio se puede dar carta de divorcio. Solo por una cosa, por la infidelidad. Y aún así, y aún cuando Cristo decía que solo por eso se podía avalar el divorcio en un hogar, aún así dice toda la escritura y todas sus enseñanzas y todo lo que los apóstoles enseñaron, que la voluntad de Dios es que sean capaces de mantenerse juntos y aún en medio de esas dificultades tan tremendas, restaurar su hogar y seguir adelante. Porque la voluntad de Dios es que lo que Él unió no lo separe el hombre. ¿O por qué cree que a uno le dice cuando lo casan hasta que la muerte lo separe? No dice hasta que el divorcio lo separe. No dice hasta que la vejez lo separe. No dice hasta que la vecina lo separe. No sé. ¿Se dan cuenta?
Pero es imposible hacer la voluntad de Dios y es imposible vivir conforme a la Escritura si ni siquiera la conocemos. ¿Cómo puedo yo poner por obra y practicar lo que la Biblia dice si ni siquiera entiendo qué dice? Si ni siquiera me he tomado el tiempo de escudriñarla y estudiar la conciencia. Muchos cuando predican primera de Juan capítulo 4 se van abajo de una vez donde dice que Dios es amor, pero nunca analizan ese texto donde dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y el que no, no. ¿Por qué? Porque también está hablando de su deidad. Nosotros como cristianos creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque está claramente establecido y evidenciado en toda la Escritura. Hay personas que me dicen, no, es que Jesús es el mismo Padre. Yo le digo, eso es una mentira. No, es que Jesús es el mismo Padre, porque Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y sí, la Biblia dice eso, pero recuerde que es que la Biblia nos muestra que Jesús y el Padre comparten una misma esencia como Dios. Y entonces me dice, no, Jesús es el mismo Padre. Y entra el Espíritu Santo. No, eso es una manifestación. Y Dios también es una manifestación. Y no hablan de Jesús ni de Dios como personas, como seres reales, sino como simples manifestaciones de un poder celestial. Eso es una herejía. Y aquí dice la Biblia que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. El mundo entero, muchos presentan a Cristo como un mito. Es que dicen que existió. ¿Dicen? ¿Dicen que existió? Sí, es que ustedes los cristianos dicen que Cristo existió. Pero ¿quién me comprueba a mí que Cristo fue real? Yo, muy fácil. Y ni siquiera tengo que usar la Biblia. ¿Cuántos de aquí creen que Simón Bolívar existió? Que Napoleón Bonaparte existió. Y aquí tenemos una docente. ¿Por qué sabemos eso? Por los libros. ¿Por qué más? Los libros nos cuentan la historia. Algo que se llama los anales de la historia. Porque a través de la historia hay documentos escritos, testimonios registrados no de una ni dos personas, sino de miles de personas, de los hechos, la vida y obra de todos estos personajes. Existieron, fueron reales. Y aún muchos de ellos reciben hasta el día de hoy reconocimientos y en museos se ponen sus fotos, si las sabían, se ponen lo que encuentren de ellos, para recordarle a la gente de dónde venimos. ¿Cuál es el personaje de la historia? Cristo. Nuestra humanidad está dividida. Hoy estamos iniciando, hoy es que el 3 de enero del año 2021, ¿después de quién? ¿Cómo así? ¿Es después de Napoleón Bonaparte? No. ¿Después de Cleopatra? ¿Después de Tutankamón? ¿Después de quién? De Cristo. Porque solo hubo un hombre físico, carnal, que existió con su cuerpo, que vino en carne y sangre. Solo ha habido un hombre en toda la humanidad que ha sido capaz de, con su vida, obra y hechos, y aún su muerte, dividir la historia de la humanidad en un antes y en un después. Y esto no es invención. Y eso no es un cuento chino, ni es una mitología. Creemos en un ser que fue capaz de dividir la historia de la humanidad en un antes y en un después. Y que hasta el día de hoy sigue transformando millones de vidas por todo el mundo. Ningún otro líder religioso, ningún otro Dios de ninguna otra cultura ha podido hacer y lograr hacer en la humanidad lo que solo Jesucristo ha hecho. Amén. No creemos en un Dios falso. No creemos en un Dios de cuentos. Creemos en un Dios vivo y poderoso. Por eso lo cantábamos. No hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso. Tú eres la única razón de nuestra oración. Solo Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay otro camino. No hay otra verdad.
Solo nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que mis hermanos, cuando alguien les venga a ustedes con cuentos raros de la deidad de Cristo y de Dios, aquí dice la Escritura, ojo, porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre, no es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no lo confiesa que ha venido en carne no es de Dios, y los que hablan estas cosas, dice la Escritura, ¿cierto? ¿Son qué? ¿Tienen el espíritu de quién? Del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿en dónde? En el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto, en verdad, conocemos el espíritu del error. Y por hoy vamos a terminar con esta última parte. Hermanos, todo falso profeta, toda iglesia donde se enseñan herejías, la Biblia no dice que son iglesias ni que son de Dios. La Biblia dice que son de qué? Del mundo y hablan lo que al mundo les gusta escuchar. Por eso en muchas congregaciones ya no se habla de la palabra de Dios así como se la estamos hablando hoy, sino que han convertido las congregaciones en centros de eventos cristianos. Donde desde que usted entra hasta donde usted sale le venden un show, le venden un circo completo. Inclusive ya hay congregaciones donde usted entra y antes de llegar allá donde se reúnen, adentro es un centro comercial. Chitos, empanadas, gaseosas, cigarrillos a la orden. Chiste para bendecir la iglesia. ¿No fue el mismo Señor Jesús el que cuando entró al templo vio las mesas de los cambistas que vendían los animales de sacrificio y todo eso y volcó las mesas, se encendió la ira de Dios dentro de él, el celo santo por la casa de Dios y dice, ustedes han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones, en un nido de ratas? Pero el problema es que las personas hoy están viendo esto y se hacen cómplices de estas prácticas. Van por montones atestados a lugares de estos. Y no se atreven a decir nada, sino que se complacen en esa injusticia. ¿Por qué? Porque esos predicadores no están predicando la santa y sagrada palabra de Dios, sino están haciendo, como lo decía Chuy Olivares, en una de sus mejores enseñanzas que he escuchado, han formado iglesias al gusto del cliente. Vamos a hacer una iglesia para jóvenes. Entonces metámosle un mega concierto cada vez que vayamos, danzas, teatro, no sé qué, actividades juveniles y viven repletas de jóvenes. Jóvenes que dicen amar a Dios, pero no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Porque no conocen su palabra. Jóvenes que cantan, que danzan, que gritan, que Dios es mi Señor, Dios es mi pastor, yo para las que sea con el Señor y ni siquiera conocen la historia de la iglesia. Ni siquiera conocen los fundamentos de su fe. Ni siquiera saben lo que ha costado que este libro que usted hoy en día y yo tenemos en nuestras manos esté aquí en nuestras manos. Cuánta sangre, cuánto sufrimiento, cuántos suplicios, torturas tuvieron que pasar los que hicieron posible que este libro ya no se tradujera, se pasara de oralmente, ¿cierto? De generación en generación por la palabra, sino que lo tuviéramos escrito. Jóvenes que dicen darlo todo por su congregación, pero no están dispuestos a dar nada por Cristo. ¿Cuántos hombres y mujeres están en estos lugares porque les alcahuetean
que se casen y se recasen y vuelvan y se recontracasen. Porque los mismos pastores se aburrieron de la esposa que tienen hoy en día y la dejan y se consiguen otra y siguen pastoreando y la iglesia antes les aplaude. No es 1 Timoteo capítulo 3 en los requisitos del obispo donde dice marido de cuántas mujeres, de una sola. No, pero es que ya no nos entendimos, entonces no se entendieron. Y si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Si no fue capaz de ser fiel y sostener a su hogar y su esposa y sus hijos y amarlos hasta la muerte, ¿cómo amará la iglesia de Dios? ¿Cómo lo dará por la iglesia todo? Allá está en Estados Unidos Guillermo Maldonado. Se acabó de separar. La señora montó su propia iglesia aparte y eso hacen unos cultos ahí todos a oscuras. Inclusive hizo, para iniciar la reunión ella, consagrar la iglesia, lo hizo en un campo abierto con una fogata a medianoche, con unas túnicas todas raras. Parecía más satanismo que con una vara de esas de los caciques, que entregando esa iglesia al Señor. Y él se para allá en su propia congregación a decirles, yo como padre espiritual de ustedes. Y la gente, hipócritas. Señora, Pastor, pues sí se la entregó al Señor, pero de las tinieblas. Hermanos, estamos en un mundo donde el cristianismo ha vendido sus principios al mejor pastor. Ha vendido su fe. Y no han entendido lo que dicen Gálatas. ¿Qué dicen Gálatas? Maldito aquel que predique otro evangelio distinto al que han recibido. Si un ángel del cielo o algún otro o nosotros mismos, le dice Pablo a la iglesia, si nosotros mismos o algún otro o un ángel mismo descendiera del cielo y les dijera a ustedes o les enseñara un evangelio diferente al que ha sido enseñado, el tal sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito con toda maldición. Condenado totalmente. Perdón. El evangelio de Dios no está sujeto a negociación. Pero ¿por qué muchos no nos escuchan la palabra? Porque la Biblia dice que ellos son del mundo. Muchas iglesias o congregaciones dicen alabar a Dios, pero no son de Dios porque el mundo está metido en ellos, infiltrado en ellos, se alcahuetean y se consienten el pecado, inclusive se tapan el pecado entre ellos. Convirtieron el evangelio en un negocio. Y no les importan las personas. Jesús en San Juan 10 dijo que son asalariados, que no son pastores, porque el asalariado ve venir el problema y bota y abandona las ovejas. Mientras que el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ahí mismo en San Juan 10 se dijo, mis ovejas, las que son mías, oyen mi voz y me siguen. Pero las que no. Y Juan dice aquí que a nosotros muchos, como lo hablábamos ayer con Brayita, que me decía, pastor, pero ¿por qué no me...? Es que les dije con la Biblia y antes salí siendo el malo del paseo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque digan que son cristianos, no son cristianos, son del mundo y lo dice la Escritura. Y como son del mundo, dice aquí la Escritura, no nos oyen. Porque ellos quieren escuchar es lo del mundo. Los que le venden, los que hablan del mundo. Pero los que somos de Dios, escuchamos la voz de Dios. El que es de Dios, oye estas palabras y las hace una realidad en sus vidas. Pero que aquí no le hablan a uno de que la empresa va por un... Aquí no le hablamos de eso, hermano. Y por eso no tenemos una mega iglesia. Porque a nosotros no le vendemos ilusiones a la gente. Le hablamos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de lugares como estos? Y debo decir que el que llega y se queda porque está escuchando la voz de Dios
Y aunque esa voz de Dios hay veces nos duele, nos azota, nos da duro, sabemos que es palabra de Dios y que debemos permanecer en ellas para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Dice Jesús, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aclarando verdades bíblicas. Dentro de 8 días continuamos con este tema. Pónganse sobre sus pies.